Buenas tardes, amigos. Hoy tendremos una reflexión importante y apasionante. Revelación e ideologías. El hombre ante el mundo. Sirvan el título y el subtítulo para situarnos ante el tema. El hombre, cuando nace, se encuentra ante un mundo desconocido. Tarea de toda su vida será el conocer el mundo para poder adaptarse a él y buscar su propio desarrollo y bienestar. Y para conocer el mundo, el hombre cuenta con su capacidad innata para hacerlo, la inteligencia, para captar con ella la esencia de las cosas y descubrir la verdad que hay en ellas. Y hay que ver que el hombre no inventa el mundo, solo lo conoce, y ya conociéndolo podrá transformarlo, es decir, darle alguna forma que facilite su vida o ennoblezca su espíritu. Y aquí es donde deseo explicar el título y subtítulo de este café. El hombre se encuentra ante el mundo esperando que se le revele, que le diga cómo realmente es. Pero esa revelación del mundo requiere de unas disposiciones concretas que el hombre debe tener, como la sincera búsqueda de la verdad, el amor al conocimiento, el deseo de vivir en verdad. Así, solo la presencia de la realidad provoca en su mente el conocimiento y la reflexión que lo llevará a la verdad que se encuentra fuera de él y que se le impone. De allí parte del título, revelación. Por lo expuesto, debemos tener presente que el hombre no inventa la realidad. La realidad no sale de su mente. La realidad está fuera de él y se le impone como verdad ontológica presente en el ser mismo de las cosas. Al hombre solo le toca conocerla. Por eso podemos decir que la realidad se revela al hombre y el hombre no puede negarla. Pero surge una dificultad cuando el objeto de conocimiento es el hombre mismo. En lo psicológico fundamental, funcionamiento de la mente, hay acuerdo. Ahí tenemos, por ejemplo, la capacidad de percibir, la capacidad de atender, la capacidad de aprender, la capacidad de retener en la mente sucesos acaecidos anteriormente, la memoria, en fin, en todo eso, en lo psicológico fundamental, hay un acuerdo. Pero en lo social y político se discuten diversas teorías que proponen un entendimiento de lo que es el hombre, que muchas veces entran en confrontación, formándose lo que podemos llamar ideologías, porque provienen de las ideas que se hacen los hombres sobre sí mismos. Y cuando digo ideologías, no lo digo en sentido necesariamente negativo. Ideologías, tratando de hacer ver que el hombre es capaz de formarse ideas sobre la realidad. Y en todo caso, una ideología sería un conjunto de ideas sobre la realidad. Así de sencillo, así de simple. Que estas ideologías se acerquen a la verdad o coincidan con la verdad, o que estas ideologías se aparten de la realidad y por lo tanto no contengan verdad, ya ese es otro asunto. Eso se podrá ver luego de un análisis de una ideología dada. Presentemos, por ejemplo, estos tipos de pensamiento. ¿Es el hombre por esencia individualista o colectivista? Otra, ¿todos los hombres son capaces de gobernar? ¿O habrá solo ciertos hombres con capacidad para ello? Otra forma de pensamiento, ¿el derecho debe fundarse en la naturaleza humana o debe fundarse más bien en el acuerdo de quienes gobiernan? Finalmente, para este café filosófico, pensemos en esta pregunta. ¿Existe una norma moral fundamental basada en la naturaleza humana para todos los hombres? ¿O las normas morales dependerán de la voluntad libre de cada individuo? Respecto a la primera pregunta, ¿es el hombre por esencia individualista o colectivista? Nos encontramos frente al individualismo y ante el colectivismo, dos ideologías que pretenden detentar la verdad sobre el hombre en la vida social. El individualismo es la tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía
de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y el Estado. El colectivismo, por su parte, es la doctrina que tiende a suprimir la propiedad particular, transferirla a la colectividad y confiar al Estado la distribución de la riqueza. Estas dos posturas las podemos definir como ideologías, porque provienen de las ideas de los hombres. En lo referente a la segunda pregunta, ¿todos los hombres son capaces de gobernar o habrá solo ciertos hombres con capacidad para ello? Nos encontramos frente al pensamiento democrático en el primer caso y al pensamiento aristocrático en el segundo. A estas dos posturas también podemos denominar ideologías porque provienen de las ideas de los hombres. La democracia es una forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La aristocracia, por otro lado, en el mundo clásico, fue la forma de gobierno según la cual el poder político es ejercido por los mejores. Sobre la tercera pregunta, ¿el derecho debe fundarse en la naturaleza humana o debe fundarse más bien en el acuerdo de quienes gobiernan? Nos sitúa frente a dos concepciones del derecho, el llamado justnaturalismo o derecho natural y el justpositivismo llamado positivismo jurídico, cuya principal tesis es la separación conceptual de moral y derecho, lo que supone un rechazo a la vinculación lógica o necesaria entre ambos. Por ello, la ley no se funda en la naturaleza humana con sus derechos inherentes, sino en el consenso de los gobernantes. Ambas son corrientes de pensamiento jurídico. Podríamos llamarlas ideologías en cuanto contienen ideas propias que caracterizan su visión del hombre en sociedad. Finalmente, sobre la cuarta pregunta, ¿existe una norma moral fundamental basada en la naturaleza humana y que por lo tanto conviene a todos los hombres? ¿O las normas morales dependerán del consenso de los gobernantes o de la voluntad libre de cada individuo? Se nos ofrecen diversas respuestas. Según ellas, la moral, el bien y el mal moral tendrá como referente la propia naturaleza humana, el acuerdo intersubjetivo o el propio querer del individuo. Pero hay que decir algo más sobre la realidad que se revela y las ideologías provenientes del pensamiento humano. Las ideologías pretenden presentar la verdad sobre la realidad humana. No podemos calificarlas a todas ellas como equivocadas. Si bien son concepciones o interpretaciones de la realidad, lo que debemos hacer es examinarlas para ver cuál tiene fundamento de verdad y cuáles no. Así podremos ver si es el individualismo o el colectivismo el que logrará la justicia en la vida social. Igualmente habrá que ver si es la democracia o la aristocracia la que se funda en la naturaleza humana. Es decir, si será cierto o conveniente que cualquier ciudadano puede ser elegido para gobernar porque se supone que tiene capacidad para hacerlo, que cualquier ciudadano tiene capacidad para hacerlo, o si la naturaleza nos revela la capacidad para gobernar en solo algunos ciudadanos, siendo conveniente que ellos sean elegidos y no cualquiera. Continuando, ¿será que el derecho positivo, es decir, el promulgado por la autoridad competente, debe basarse en un derecho natural propio del ser del hombre? ¿O que el individuo no nace con derechos innatos, sino que la autoridad se los otorga? Y por último, las leyes morales convienen a todos los hombres porque responden a una naturaleza humana que no cambia de individuo a individuo, sino que convienen a todos los hombres y por eso se les llama universales. ¿O las leyes morales pueden cambiar con el tiempo y de cultura a cultura, o por conveniencia del Estado, no habiendo leyes que convengan a todos? Es decir, ¿tendría necesariamente que aceptarse que existe un relativismo moral? En este momento damos apertura al diálogo.